Paz y bien, hermanas y hermanos. Les saludamos esta noche en una tertulia en la que nuestra conversación se centrará en la Cuaresma, desde una hermosa y exigente catequesis del Papa León XIV. El contenido de esa catequesis da sentido a nuestro módulo 1 de la Escuela de Pensamiento y Formación Francisclariana, espacio al que seguimos invitando a quienes tengan interés. Hace 8 días tuvimos entre nosotros a nuestra querida hermana Ana Mora, terciaria capuchina de la Sagrada Familia. Agradecemos su hermoso y comprometedor mensaje. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de Cristine, hermana franciscana misionera de María Auxiliadora. Cristine es de África y está aquí para darnos un saludo fraterno, fortaleciendo nuestra sinodalidad, nuestras relaciones de sinodalidad. Y además, Cristine ha venido a Colombia y prestará sus servicios en la fraternidad de Colosó, Sucre. Bienvenida, Cristine. Hola, un saludo de paz y bien para todos. Saludo para ti también. Bienvenida. Gracias. Paz y bien, Cristine, bienvenida. Gracias, yo le pague. Bueno, me alegro, muchas gracias por invitarme en este espacio. Mi nombre es Cristine Lutebo, soy africana de la República Democrática del Congo. Estaba realizando la misión en Malí, África. Entonces acabo de llegar aquí en Colombia para continuar la misión. Me mandaron en la fraternidad de Colosó, allá en Antioquia, yo creo. Monte de María. Sí, entonces me alegro mucho, soy contenta por este cambio, por ese espacio que me regalaron en esta tierra colombiana. Ya. ¿Qué continúa? Te voy a continuar. Sí, continúa antes. Muchas gracias, Cristine, por tu saludo. Te agradecemos mucho y esperamos tenerte muchas veces en esta tertulia y en los espacios de Familia Franciscana. Ahí estás con Luz Piedad, que hace parte de nuestra Junta Nacional de Animación. En esta noche, sí, dime. Bueno, muchas gracias por ese espacio, como yo decía antes. También quería agradecer por este tiempo de Cuaresma que estamos viviendo y esa preparación también de que usted mismo tiene el tema de preparación de 800 años de tránsito de nuestro Padre San Francisco de Asís. Y en ese tiempo de Cuaresma donde el Papa León nos invita a escuchar, a ayunar y a caminar juntos. Entonces, como San Francisco de Asís también vivió esa escucha de la voz de Dios a través de sus hermanos, a través de los pobres, a través de las personas que estaban cerca de él. Esa es también la invitación como nosotras franciscanas, laicas y religiosos, que nos invita en este tiempo a escuchar más y hablar un poco, como ella misma decía, nuestro Padre. Y también orar también por ese tiempo que estamos preparando de nuestra Madre Caridad, Brother, que también una mujer fuerte, una mujer contemplativa, una mujer de oración, que vivió su consagración desde la escucha, la entrega total de Dios
que nos acompaña también en este tiempo de Cuaresma y esa preparación que estamos haciendo en este momento para el tránsito de nuestro Padre Francisco. Yo les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias a ti por esas palabras tan bonitas y aprovechamos para saludar a la congregación de las hermanas franciscanas de María Inmaculada, que este 27 de febrero tienen la fiesta de la Beata Madre Caridad Brader, como ya nos decía Cristín. Miren las cosas que pasan en esta familia. Somos peregrinos. Cristín es del África y se vino para Colombia a prestar su misión acá, su servicio. Sandra Luz, nuestra hermana que es franciscana de María Inmaculada, se fue de Colombia para prestar sus servicios en África. Para ella le mandamos un saludo muy especial también. Bueno, continuamos con nuestra conversación de hoy. Vamos a mirar un video canción que se llama Mira, dime dónde, de Santiago Benavides. Dime dónde está tu hermano, preguntó Dios a Caín, y Caín le dijo: ¿acaso me compete eso a mí? No soy guarda de mi hermano, no tengo por qué saber, esquivando la mirada, fastidiado al responder. Pero Dios sabía la historia de su terrible molestia y que más que indiferencia había un muerto en la conciencia. Dime dónde está tu hermano, la interrogación bastó, le pegó con las manos en la masa, lo agarró. Tú ya sabes lo que sigue, de ahí para acá la humanidad es la historia de Caín que repite sin cesar. No soy guarda de mi hermano, no me incumbe, no me importa, pero estamos ocultando que la realidad es otra. Esquivamos la mirada porque en el fondo sabemos que hay sangre derramada por el envanecimiento y que detrás de la ropa de marca que querés hay un niño esclavizado trabajando en Bangladesh. Aylan Kurdi se llamaba aquel pequeñito sirio cuya foto, más que foto en el silencio, fue grito. Parecía que dormía en la playa de Turquía. No fue víctima del mar, lo fue de nuestra injusticia. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Nos preguntamos. Si yo no tuve la culpa, yo no hice nada malo, pero no puedo evitar pensar que así razonamos. Y es Caín que vuelve y dice: no soy guarda de mi hermano. Y es verdad que no podemos resolver todos los males, pero cerca de nosotros con seguridad hay alguien que precisa que cortemos esa soga que lo asfixia, que con algún sacrificio le rescatemos la vida. Mira, dime dónde está tu hermano. 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 Paraíso perdido, el herraje vagabundo, la tierra que está pariendo con gemidos, nuevo mundo, y se abrió para tragarse los ríos de la sangre, y que ya está que revienta y erupciona en todas partes, más que Cypress de Hong Kong, el muro de Mr. Trump, conspiranoicas teorías que darían solo risas si no fuera porque abajo de la tensa calma están decidiendo quién se muere mientras lamen el caviar. Y yo no quiero que pienses que es asunto de los otros, que el pecado es patrimonio de ricos y poderosos. Yo quiero pensar en mí y que tú pienses en ti. Si podríamos responder la pregunta que a Caín le hizo Dios en aquel día del primer asesinato, aquel trágico momento que hubo sangre en unas manos y le puso a este planeta, a la creación entera, la cadena que aún llevamos de indolencia, de violencia. Y es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió alguien para que otro se salvara. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristiano es sobre todo hacer eso por el otro. La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto es fachada del demonio si no lleva el sacrificio para servirle a los otros. Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy, Un poquito retardada, pero es que estaba haciendo diligencias. Tranquila, cierra tu micrófono y cuando vayas a intervenir, entonces lo abre, María.
Bienvenidas. Hoy Ya no estás nos proyectando. acompaña el texto de reflexión para la Cuaresma que nos presenta el Papa León XIV. Escuchemos atentamente para que, en espíritu francisclariano, podamos ahondar en el sentido del mensaje propuesto por el Santo Padre. Primer momento: escuchar y ayunar. La Cuaresma como tiempo de conversión. Dice: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es el tiempo en el que la Iglesia, con solicitud maternal, nos invita a poner de nuevo el misterio de Dios en el centro de nuestra vida, para que nuestra fe recobre su impulso y el corazón no se disperse entre las inquietudes y distracciones cotidianas. Todo camino de conversión comienza cuando nos dejamos alcanzar por la palabra y la acogemos con docilidad de espíritu. Existe, por tanto, un vínculo entre el don de la palabra de Dios y el espacio de hospitalidad que le ofrecemos y la transformación que ella realiza. Por eso, el itinerario cuaresmal se convierte en una ocasión propicia para escuchar la voz del Señor y renovar la decisión de seguir a Cristo, recorriendo con Él el camino que sube a Jerusalén, donde se cumple el misterio de su pasión, muerte y resurrección. Segundo momento, escuchar. Este año me gustaría llamar la atención, en primer lugar, sobre la importancia de dar espacio a la palabra a través de la escucha, ya que la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser. Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Éxodo 3:7. La escucha del clamor de los oprimidos es el comienzo de una historia de liberación, en la que el Señor involucra también a Moisés, enviándolo a abrir un camino de salvación para sus hijos reducidos a la esclavitud. Es un Dios que nos atrae, que hoy también nos conmueve con los pensamientos que hacen vibrar su corazón. Por eso la escucha de la palabra en la liturgia nos educa para una escucha más verdadera de la realidad. Entre las muchas voces que atraviesan nuestra vida personal y social, las Sagradas Escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta la humanidad, hasta reconocer que, para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad interpela constantemente nuestra vida, nuestras sociedades, los sistemas políticos y económicos y especialmente a la Iglesia. Entonces vamos a hacer un énfasis en esas tres afirmaciones. La primera sería: la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. Repito, la disposición a escuchar es el primer signo con el que se manifiesta el deseo de entrar en relación con el otro. La segunda afirmación sería: Dios mismo, al revelarse a Moisés desde la zarza ardiente, muestra que la escucha es un rasgo distintivo de su ser.
Yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor. Éxodo 3:7. Y la tercera afirmación es: las sagradas escrituras nos hacen capaces de reconocer la voz que clama desde el sufrimiento y la injusticia, para que no quede sin respuesta. Entrar en esta disposición interior de receptividad significa dejarnos instruir hoy por Dios para escuchar como Él, hasta reconocer que la condición de los pobres representa un grito que en la historia de la humanidad. A partir de estas afirmaciones, vamos a conversar. Tenemos este espacio para poder pedir la palabra y opinar al respecto de lo que acabamos de escuchar en estas tres afirmaciones. Todos tenemos opiniones valiosas y en este momento quien necesite o quien quiera pedir la palabra nos sube la manito y le vamos dando la palabra. ¿Quieres ir? María de Jesús. César. Ok, gracias, Lucho. Quiero hacer caer en la cuenta de un primer elemento que me llama la atención. Estos textos del Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año. Paréntesis, recordemos que es la primera vez que el Papa está acompañándonos para una Semana Santa. Entonces es su primer mensaje como Papa para este mensaje. Y me llama la atención que de entrada, el tema fundamental del cual nos habla de Dios y nos dice cómo reconocer a Dios está en la mirada y en la escucha de los pobres. Eso está en perfecta hilación con Lexete, que el Papa nos escribe justamente acerca de los pobres, en la exhortación apostólica de la que nos ha hablado de los pobres. El Papa León nos está conduciendo nuevamente por el camino de hacer como Francisco de Asís un camino desde los pobres. Y es desde ahí donde entramos en relación con Dios y Él nos escucha porque nosotros escuchamos. Y entonces tenemos que ponernos en esa reflexión de preguntarnos, ¿escucho el grito de los pobres? Cuando yo salgo a la calle, cuando salgo de la casa, cuando salgo del templo, ¿escucho el grito de los pobres? Cuando entro a la oración, cuando entro al templo, entro con ese grito de los pobres para orar desde ahí, porque eso es la conclusión a la que nos invita justamente el Santo Padre para que vayamos haciendo ese camino que, nótense que en ese caminar nos estamos despojando de nosotros mismos, en lugar de estar pensando en si yo me salvo, el trabajo es y cómo es que salvamos a los pobres, porque es así como nosotros nos salvamos. Gracias, Lucho. Este es un espacio de conversación, por eso se llama tertulia, y es un espacio fraterno, tranquilo. Todo el que quiera pedir la palabra, si no sabe encender levantar la mano, no importa, abra el micrófono y le damos la palabra, ¿vale?
María Cristo. Sí, así sea que nos hagan así con las manos, nosotros le damos la palabra. Ahí están pidiendo ya, Lucho. María César Cristo la Ramírez. levantó. María Cristo la levantó y pidió el Bueno, micrófono. Bueno, vamos a bien. darle oportunidad a María Cristo primero. Sí. Bendiciones para todos mis hermanos. Sí, el Santo Papa se refiere a a lo mismo que nos dice, nos invita el Señor Jesucristo y nos invita a San Francisco. Y especialmente en la Cuaresma a aplicar la caridad, el ayuno, la abstinencia y la generosidad con el más necesitado, que al salir de nuestra casa encontramos por el camino, si salimos de la iglesia los encontramos en toda parte, encontramos hermanos necesitados. Y el Señor, eso, el Santo Papa está compartiendo lo mismo que de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la invitación es esa. Siempre en Cuaresma, caridad, ayuno, abstinencia y visitar a los enfermos y socorrer al que vea uno que tiene hambre en el momento. Y el Señor Jesucristo se le presenta a uno, que a mí me ha pasado, en la persona, mejor dicho, de 80, de 90 años, con 2 muletas, y se queda mirándolo. A mí me pasó eso. Yo dije, aquí, esto no es un ser de la tierra, pues pero esta es una persona, porque me decía aleluya y me bendijo, y pues porque yo vi esa persona y yo salía del banco. Les voy a contar ese caso, eso que me pasó. Yo salí del banco de cobrar mi sueldito y yo salí y yo de pronto vi que venía una persona con 2 muletas y ya mejor dicho que bien jorobado casi que, y yo paré y me hice a un lado. Cerró el micrófono, señora María. Se quedó mirándome y después cuando yo pues leí lo que le ofrecí, lo que Dios me puso en el corazón, me echaba muchas bendiciones y me decía repetía mucho aleluya, aleluya, aleluya. Y yo decía, pero, y me echó bendiciones y me dijo unas palabras bonitas. Yo dije, este es el Señor Jesús el que está aquí. Eso me pasó, les comparto eso, hermanos. Sí, eso es lo que nos invita, pero nosotros de nuestra generación tenemos más temor de Dios y tenemos más en el corazón compartir y ser generosos, porque nuestros antepasados nos enseñaron a ser formales y generosos. Pero realmente no es que esté hablando de nuestros hermanos, los jovencitos, la juventud de ahora, se molestan demasiado. Pero cada uno entregaremos cuentas ante el tribunal de Dios, hermanos. Eh, comparto eso, participo con ese diálogo. Gracias. Muchas gracias por tu participación. César Ramírez. Así bien. Sí. Él escucha. Sí, se te escucha, Sí. César. Sí. Bueno, el mensaje que estamos debatiendo y compartiendo el día de hoy es de suma trascendencia en la humanidad. ¿Puedes subir un poquito más el volumen? Sería importante. ¿Sí me escuchan bien ya? Ahora sí. Canalizando y compartiendo el mensaje al cual nos invita el Gran Papa, la comunidad franciscana Clarisa. Es importante tener en cuenta algo que un pueblo en el mundo está sufriendo, y son muchos los que andan sufriendo, que esa palabra de esperanza no se vuelva un eco en un cañón, que solamente la respuesta es la misma palabra. Qué interesante sería encontrar el camino a la esperanza a través de esas palabras bíblicas, esas palabras de hombres y mujeres que tienen tanta sabiduría, para que sea un eco de esperanza. El pueblo está sufriendo mucho y requiere de un eco de esperanza.
Ese mi aporte. Gracias. Muchas gracias, César. Oportuna la invitación y la reflexión a poder escuchar nuestro corazón. Hermana Ana. Con respecto a lo que dijeron al principio, ¿verdad? De la disposición de escuchar, cómo Dios se revela a Moisés. También miro que Dios se manifiesta a través de nosotros los hombres, pero nosotros tenemos que estar en constante oración o en ayuno para poder escuchar a Dios. Y al escuchar a Dios, pues ya podemos hacer nuestras obras de caridad, que a eso estamos llamados ahorita en Cuaresma. Por ejemplo, San Francisco de Asís, pues él hacía muchos ayunos. Y así como Moisés, a San Francisco, pues se le manifiesta Jesús a través del Cristo de San Damián, en donde le pide que repare la iglesia. Y reparar la iglesia era la espiritual, porque en el tiempo de Francisco, pues mucha opulencia, aún dentro de la iglesia, ¿verdad? Pero Francisco, a mí a lo que me hace reflexionar es que debo de estar siempre en escucha del Señor, no solo estar rezando, 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 sino ponerme en un estado de silencio para escuchar a Dios y decirle qué quiere que yo haga, ¿verdad? Yo creo que a eso estamos llamados ahorita aquí en Cuaresma, a reflexionar, a leer la palabra, que eso es lo primordial en nosotros, leer las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Y, y, y hacer lo que nos pide el Evangelio, como lo hizo San Francisco, ¿verdad? Por eso es que él hizo vida, el Evangelio lo hizo vida, él lo vivió. Y creo que nosotros como francisclarianos que somos, estamos llamados a hacer eso también como lo hizo Francisco, ¿va? En nuestras disponibilidades. Yo, por ejemplo, he querido rescatar a jóvenes de las drogas. He querido rescatar. Tengo uno que he luchado, pero no sale de eso. Entonces lo que hago es mejor hacer oración y me he puesto a pensar, Dios mío, ¿qué puedo hacer por este joven? Y yo creo que ahorita que estoy aquí con ustedes, pues debo de tener la disponibilidad de escuchar a mi Señor y que Él me diga qué es lo que debo de hacer. Y una de esas, pues yo creo que ofrecer mi ayuno para los jóvenes de las drogas, ¿verdad? Solamente gracias. Muchas gracias, hermana Ana. Una escucha que es una escucha activa, una escucha dispuesta a dar una respuesta del amor hacia los pobres. John Jairo Martínez nos escribe en el chat y dice: en la fragilidad humana, Dios se conoce, se esconde, se revela. Jesús hoy no aparece con poder ni con milagros visibles. Aparece pequeño, vulnerable, en un niño de 5 años que lucha contra el cáncer. Aparece en la madre que sonríe por fuera y se rompe por dentro. Desde la mirada de San Francisco de Asís, entendemos que el Dios Altísimo eligió la pobreza y la debilidad para mostrarnos su amor. Y con el corazón contemplativo de Santa Clara de Asís, aprendemos que el verdadero espejo de Cristo es el rostro herido del hermano. La fragilidad no es fracaso, es tierra sagrada. Es un lugar donde el amor se vuelve más puro, más despojado, más verdadero. Cuando miramos a ese niño, estamos ante el misterio del Cristo sufriente. Cuando abrazamos a esa madre, tocamos el corazón mismo de Dios, que también sabe lo que es perder, temer y esperar. Allí en lo humano quebrado nace la esperanza más limpia, la certeza del que el amor sostiene incluso cuando el cuerpo se debilita, porque donde el dolor parece vencer, la ternura de Dios comienza a actuar en silencio. Muchas gracias, John Jairo, por esas palabras y por esta reflexión que nos compartes a través del chat.
Y bueno, ¿quién más pudiera de pronto compartir? Aquí está Lupi Luchito, o la hermana, no sé. buenas noches. Sí. Bájale el volumen Lupi, ya, por favor. si tienen otros celulares encendidos, otros aparatos, por favor, los Bien, silencian para que sí. no se oiga bien. Es que quiero pues como aquí, Marianita, un saludito así, Rosalvina, estamos en grupo de hermanas. Un saludo de paz y bien. Eso, compartiendo. Entonces, sí, bueno, con esa reflexión hermosa que nos acaban de mandar por el chat, como que ya Lucho, la inspiración se activó. Sentí en un momento o me puse a reflexionar cómo Dios activó todo ese sentido de la escucha, lo reactivó, y cómo ese grito del pueblo esclavizado, sufriente, el pueblo que necesitaba de ese amor, de esa presencia. Yo no sé si ellos lograban saber a quién, ¿cierto? Le gritaban, o si ellos lograban tener dentro de sí la certeza de un ser que les pudiera tener en cuenta en medio de esa circunstancia que vivían. Seguramente la esperanza que nos acompaña a todos de poder salir en muchos momentos de circunstancias difíciles también sería lo que ellos tenían en su corazón. Y me fui a pensar cómo Dios activó todo ese sentir, todo ese sentido de amor que se manifestó en la escucha, en poder sentir el dolor de su pueblo y luego involucrar a Moisés en esta gran tarea que, bueno, para ustedes los biblistas, quién es Moisés, ¿cierto? Y para nosotros los que vamos comprendiendo un poco quién es Moisés realmente, esta figura de participación en esa actividad de salvación de Dios, en esa actividad de amor, en esa actividad de abrazar esa necesidad humana, esa vulnerabilidad, esa situación de dolor, de opresión, de esclavitud. Entonces, ahí me pongo también como en el hoy de nuestra... Luzpi se cortó. Quedó congelada. De pronto es la señal. Sí, pero están en Medallo. Bueno, hasta allá también se pierde la señal. Claro que Sí, sí. bueno, ¿Qué te pasa, María de Jesús? muy bonito. Pueblos, ya sabemos, Vaya. cierto, las pobrezas y vulnerabilidades que hemos venido enfrentando en Córdoba, haciendo su tarea de acompañar todas estas pobrezas que se están generando, y nos alegramos y seguimos, porque esta semana estuvimos las hermanas en reunión aquí, y pues un llamado de nuestras hermanas a hacer cada una en nuestra fraternidad, desde nuestras propias pobrezas, una reflexión, una revisión y poder buscar la manera de cómo unirnos también a la colaboración solidaria, porque son unas fragilidades que necesitan una ayuda inmediata, ¿cierto? Entonces, el escuchar, el abrazar y el sentir esa necesidad del otro es hoy también un regalo, es algo que el Señor nos pone, el Señor se nos pone de frente. Dios sigue escuchando el clamor del pueblo y nos toma a nosotros de entre este pueblo también para que escuchemos ese dolor y para que acompañemos estas necesidades. Un abrazo. Muchas gracias, Lupi. Bueno, continuamos entonces con la tertulia. En este momento hay un video que se llama Nunca Más, de Santiago Benavides. Video. Nunca más. Ok. Y me escucho casi nada. Ujú. Pero viene atrás un colombiano. El dial abre las puertas de las casas. Vibra el radio en las eras del cilantro.
sobre los muros aún sin mezcla, que levante el albañil. Déjenme soñar que el cóndor se levanta del escudo en este kilómetro de patria. María Fernanda, de 14 años, le escribió a su profesor que la perdone por no hacer la tarea, que le promete que va a ser mejor. Profe, yo quiero estudiar para salir adelante. Créame que es mi mayor anhelo, solo que algunos problemas tengo. Julián Esteban, de 13 años, lloró de dicha cuando Egan Bernal volvió a su pueblo de haber ganado ni más ni menos que el Tour de France. Sus lágrimas se volvieron un símbolo de esperanza, una señal de que ahí en su tierra podría labrarse el mañana. Pero no pudo María Fernanda cumplir con su noble meta, porque un avión le lanzó una bomba mientras hacía las tareas. Julián Esteban no pudo ser ese campeón que soñaba, porque un camión pasó por encima cuando en su bici entrenaba. Ay, qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó. La misma historia del caña dulzal al que escaparon para jugar los 5 amigos adolescentes, porque en el barrio no podían más. Hacer partidos de fútbol entre las balas perdidas, ni dedicarse al estudio con traficantes en cada esquina. Como el poeta Gonzalo Arango, me paro en estas montañas y me pregunto sobre sus tumbas en tierra fresca cavadas. Si no hay manera de que Colombia haga vivir a sus niños, y en vez de llamarlos máquinas de guerra, los quiera como sus hijos. Ay, qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó vivir. Qué país, mi herido país, donde les tocó morir. Hagamos este compromiso, nunca más un pequeño malherido. Hagamos este juramento, nunca más la muerte de sus sueños. Si nos duelen sus voces sepultadas y sus pupitres vacíos en la escuela, Hagamos hoy esta promesa, nunca más perderlos por violencia, nunca más perderlos por violencia, nunca más perderlos por violencia, nunca más. Viene un tercer momento que es ayunar. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible que sirve para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación, educarla para que se convierta en oración y responsabilidad hacia el prójimo.
El ayuno debe incluir otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Por eso, me gustaría invitarles a una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y paz. Y después de escuchar este texto, de este tercer momento, que es el ayunar, vamos a hacer énfasis en estas 4 afirmaciones. La abstinencia de alimento, en efecto, es un ejercicio ascético antiquísimo e insustituible que sirve para discernir y ordenar los apetitos, para mantener despierta el hambre y la sed de justicia, sustrayéndola de la resignación. Otra afirmación es: el ayuno debe incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que solo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana. Vamos tomando nota. Llevamos 2. Vamos para la tercera afirmación. Una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo. Y hay una cuarta afirmación. Esforcémonos, en cambio, por aprender a medir las palabras y a cultivar la amabilidad en la familia, entre amigos, en el lugar de trabajo, en las redes sociales, en los debates políticos, en los medios de comunicación y en las comunidades cristianas. Entonces, muchas palabras de odio darán paso a palabras de esperanza y de paz. ¿Quedaron claras esas 4 ideas? Vamos a conversar otra vez entonces. ¿Quién pide la palabra? Juan, tienes la palabra. Muy bien, muchas gracias. Aquí desde un pueblo que se llama San Francisco de Mostazal, al sur de Santiago de Chile. Un pueblo muy lindo. Estamos con los frailes en un retiro espiritual de Cuaresma, con los frailes de la provincia de la Santísima Trinidad de Chile. Y pues para saludar a la familia y mirar este corto texto de este segmento que pone el ayuno en varias dimensiones, no solamente en la ascesis, sino también en la actitud de cada uno, que cada uno de nosotros debe tener en la comunicación, en la relación con los demás. A mí me parece que eso es dar un salto muy importante en la concepción de lo que es la penitencia, de lo que es la conversión en la vida cristiana. Y no solamente aparece ahí
el usar palabras limpias, sanas, constructivas a nivel de amigos, de amigas, sino también a nivel del discurso político y del discurso de los medios de comunicación. Me parece que es tan importante eso, porque entonces seguramente los cristianos que tomemos nota de esto, vamos entonces a construir realmente lenguajes incluyentes, respetuosos, lenguajes que cultiven la paz y la fraternidad. Y sería un buen ejercicio de Cuaresma para que entremos en la fiesta de la Pascua con mucha alegría. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Creo que es un buen arranque. ¿Quién quiere seguir aportando a esta reflexión sobre el ayuno y estas ideas que leímos? César, tienes la palabra. Gracias, Marta. Yo quiero insistir en lo mismo que Juan estaba diciendo. Sin lugar a duda, el Papa está dando un paso más allá de la tradicional comprensión religiosa sobre este tiempo y de los valores que hay, como el caso del ayuno. Y nos traslada ya no solamente a una forma de ayuno puramente física, sino nos está diciendo, ayunemos de todo aquello que en nuestras relaciones genera ruido, escándalo, aquello que rompe, es ruptura en la relación del bien. Y por eso qué importante que digamos y cuáles son las palabras y cómo son nuestras reacciones. Ayunemos de esto para que de esas maneras que podamos hacer realmente espacios de ascesis nueva, que a otros les digan, porque a nosotros la gente está como acostumbrada a decir, ay, hay ayuno y entonces no come y ya. Pero qué tal que nos digan, oiga, pero usted no volvió a decir malas palabras. O mire que usted no está respondiendo mal a esos ataques agresivos que uno tiene en las redes. O mire la manera como están hablando ahorita en campaña política que estamos aquí en Colombia. Mire que no se están diciendo esas cosas atroces que se sacan unos contra otros, que a veces faltan no solo a la verdad, sino a la caridad. Y cuando nos vean en eso, dicen, ay, mire, aquí hay un ayuno diferente, que es un ayuno que nos permite reestablecer, entretejer unas relaciones de verdadera fraternidad que nos permiten adentrar en un encuentro con el Señor de una pureza, de una limpieza que nos hace distintos. Gracias. Gracias, César. ¿Quién más quiere aportar? María de Jesús. María de Jesús, tienes el micrófono cerrado. Entonces va a hablar María de Jesús y después John Jairo. Listo. Estaba diciendo que además de esos ayunos a los que nos están invitando, yo creo que hay un sentido que yo siempre lo he tenido, y es que no ayunamos para ahorrar, sino que ayunamos para compartir. Ayunamos para partir el pan y compartirlo. Y creo que en esta época de desastres naturales y algunos propiciados por malas planeaciones y malas decisiones, Luz Piedad nos contaba lo de las hermanas en Córdoba
en Montería. Pensemos en eso. Si yo durante estos 36 días, 35 días que quedan de la cuaresma, voy a hacer un sacrificio, voy a privarme de algo físico, material, ¿por qué no lo comparto con esas comunidades que están en esta situación tan terrible que ha dejado este frente frío? Y no solamente el frente frío, sino la mala planeación, el haber construido donde no hay que construir, el haber desviado los ríos y los arroyos para beneficiar algunas fincas. Y esto nos está, además del cambio climático en general, entonces es una pequeña reflexión. No ayunemos para ahorrar. No nos abstengamos de cosas para ahorrar. Hagamos esa abstinencia y ese ayuno para compartir. Esa es mi invitación y es como una tarea que me quiero proponer en estos 35 días que quedan de la cuaresma. Muy bien, María de Jesús. Vamos a escuchar a John Jairo y luego a César Ramírez o Martínez. Ramírez. Ramírez, bueno. John Jairo y César. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han pasado? Haciendo reflexión y evoco pues cada una de las palabras que ustedes han estado transmitiendo en la noche de hoy y a la vez reflexionando sobre cada una de las situaciones que día a día en nuestra vida cotidiana se nos presentan, hablando desde nuestra familia, de nuestros lugares de trabajo. En el caso mío, por ejemplo, yo trabajo en una institución de salud donde toca ser compasivo, toca ser pues con esa mirada de Jesús a esa persona que está necesitando día a día pues una palabra de aliento, a una persona que necesita un abrazo. Cuando hablamos de ayuno de palabras, yo imagino hablar con el corazón, desde el corazón y para el corazón de los demás. Porque si miramos desde la espiritualidad franciscana y a través de Clara, la palabra no es ruido. Pienso que la palabra es una caricia. Y así Francisco lo comprendió en ese momento, cuando tuvo sus encuentros con los leprosos y con la hermana naturaleza. Y es ese encuentro con el mismo Cristo que no hiere de boca, sino que bendice. Y recalco que la palabra tiene una fuerza totalmente creadora y con ella podemos levantar al caído o también lo podemos terminar de derribar. Pues dice un adagio popular que la palabra tiene poder y no está muy alejado de la realidad, porque con una palabra podemos destruir a nuestro hermano, pero también lo podemos levantar. Podemos sembrar también esperanza o dejar una herida que tardaría años en sanar. Esto de ayunar con palabras hirientes, de dejarlas de decir durante esta cuaresma, pienso que es el ayuno más significativo, porque lo vamos a mirar desde una ternura contemplativa, así como lo hacía Santa Clara y San Francisco. Y comprendemos que si hablamos desde el corazón y para el corazón, entendemos que ese ser amado que es Jesús, que con sus palabras nos dio fortaleza, cada palabra que le dio al hermano y nos las da constantemente. Y es dejar que esa palabra prime ante los hechos de la humildad, la compasión, como se los dije anteriormente, de un enfermo, desde ese encuentro que tuvo nuestra hermana con ese señor de las muletas. No era un señor con muletas, era el mismo Jesús. Desde esa madre pues que sufre la agonía de un joven que está accidentado en unidad de cuidados intensivos y que tal vez el médico le dice que ya no puede volver a caminar. Desde esa palabra nosotros podemos enseñar al prójimo que podemos edificar, aportar a la paz, sin tanto rencor. Porque cada palabra puede pues generar puentes y destruir muros. Esta cuaresma
pues me hace reflexionar y Que la otra semana tenemos cuestiones laborales no los he podido mucho, pero siempre es el momento de escuchar y hacer pie de esta Semana Santa, de esta Cuaresma, será una de las mejores con este ayuno de palabras que vamos a tener para el prójimo. Hablemos desde el corazón y para el corazón, hermanos, que nos necesitan muchas personas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Jairo, por esa reflexión. Vamos entonces a escuchar a César. Ayunar, la palabra del discurso del odio, hoy en Colombia y en el mundo, está generando grandes tormentas y sufrimientos a la humanidad. Es el momento que en esta Cuaresma, unos 35 días o algo más que faltan. Se aleja del ¿Me escucha? micrófono. ¿Aló? María de César. Jesús, ¿puedes apagar tu micrófono, por favor, María de Jesús? Eso. Qué pena, César, te seguimos escuchando. Sí, que en esta Cuaresma hay que ayunar contra el discurso que está renaciendo en la Colombia querida de los años 60, del 48 al 66, el discurso del odio, donde la humanidad está sufriendo por el temor a la guerra. Es el momento para que haya la palabra, la escucha del grillo nocturno, del arco iris que tiene sinfonía, del agua, desde su origen hasta el mar, de los vientos, de la palabra de los hombres y mujeres que vienen labrando el mundo a través de la palabra amor y palabra paz. Que se callen, hay que callar los discursos del odio por el discurso del amor y la paz en los pueblos del mundo. Uy, César, qué poesía. Muy bien, muchas gracias. Vamos a escuchar a Juan, a Luis Grau y seguimos porque más adelantico hay otro conversatorio. Pues Juan y Luis Grau. César Ramírez es un amigo muy querido de Armenia, un líder popular, un defensor de derechos humanos, con el que interactuamos en algunas circunstancias y ha estado como acercándose a la familia franciscana desde el monasterio de Montenegro en Quindío. Qué bueno, César, tenerte aquí con nosotros. Bienvenido. Que le recuerda a Fray Juan como hermano. Luis. Yo veo este texto más franciscano no puede ser, y me recuerda mucho cuando nosotros una vez analizábamos los votos franciscanos al estilo laico, desde la obediencia al otro, a la necesidad del otro. Y en la parte de pobreza, lo reflejaría mucho en esta última reflexión sobre la austeridad. Pero más una austeridad es como una comunicación cristiana de bienes, como mis recursos, mis bienes, lo que yo tengo, con lo que yo dispongo, con lo que yo tengo de pronto por administración, ponerlo al servicio del necesitado, ponerlo a la orden del que está fregado, del que está con hambre, del que está con frío. Es eso, yo no me voy más a un ayuno de abstinencia de comer o de muy piadoso ni de religiosidad popular, sino que es eso que yo tengo, ponerlo como a disposición, estar prestos al que necesita, y no necesariamente tiene que ser alguien que esté en la calle. O sea, nosotros tenemos amigos, tenemos personas quizás hasta de nuestras mismas fraternidades
que están pasando por circunstancias difíciles, y el simple hecho de poder, no lo manifiestan, a veces no nos damos por enterados, porque no les preguntamos, porque no les generamos esos espacios para que digan cómo están, cómo se sienten, cómo va la vida. Y a veces uno cuando hace ese ejercicio se encuentra con una cantidad de hermanos cercanos a uno, que uno lo ve diariamente, que están, mejor dicho, en la inmunda, que están pasando por una circunstancia difícil, anímica, financiera, de depresión, y eso para mí es un ayuno. Eso para mí es un ayuno, el poder yo dedicarle el tiempo que no tengo, el poder ir hasta donde está él, de poder decirle cuenta conmigo, ven y miramos cómo solucionamos. O sea, en eso es la austeridad, tanto de bienes como de tiempo, como de disposición, como de los mismos dones que tenemos nosotros para ofrecer, del que, del que yo los invitaría de que en esta cuaresma hagamos, más que de pronto abstenernos a comernos un alimento, más que de pronto, porque si hacemos eso primero en la casa, primero con nuestra familia, que es nuestro primer servicio, y segundo con la gente que conocemos, con la gente que está cerca de nosotros, que está compartiendo el camino, y tercero con el prójimo, con el que nos encontramos a diario. Muchas gracias, Luis. Escuchemos a Claudia, la última intervención, y seguimos adelante luego después con las campanas, César, para que entremos en modo 8º centenario del tránsito de San Francisco. Claudia, Paz te y escuchamos. bien. Buenas noches, paz y bien para todos. Creo que ha sido una tertulia muy rica, hasta el momento es muy rica y creo que hay tantos elementos que tomar, pero arranco primero con lo que acaba de decir Luis Gabriel, y entraba y tomaba como un eslabón la canción inicial de ¿Dónde está tu hermano? Y Luz Piedad, por ejemplo, nos hablaba de la situación de Córdoba, sabemos también en Urabá, pero muchas veces, así como decía Luis Gabriel, hay veces tenemos a el Lázaro, haciendo referencia a la parábola del rico de Pulón y Lázaro, hay veces tenemos a Lázaro al lado, y lamentablemente en medio de todo el ruido, de ese no silenciarnos, de ese no contemplar, de ese no afinar los oídos, muchas veces no alcanzamos, digamos, a encontrar en ellos verdaderamente, o sea, a descubrir la necesidad de aquel que está prójimo, del que está cercano a mí. Y yo creo que toda esta invitación del Papa es la invitación a eso, a afinar los oídos, y no creo que sea el Papa, es Dios a través de él y a través de todos diciéndonos, necesito que afines el oído, que escuches la necesidad de tu hermano, y que ahorita también él lo decía, y no es solamente bienes materiales, y es qué tengo yo para ofrecerle al otro y para poner a disposición del otro. Y donde me encuentro, digamos, desde un don que Dios me ha regalado, y es, yo soy de profesión psicóloga, y me ha regalado ese don de la escucha de esas situaciones difíciles que cargan tantos hermanos, que sufren con ellas, y que muchas veces, digamos, quizás por las mismas circunstancias que viven, no alcanzan, digamos, a hablarlo con otro. Entonces, ¿por qué no poner eso también a disposición? Y creo que Luis Gabriel también ahorita mencionaba, y también haciendo referencia de lo de Luz Piedad, de, digamos, eso que vamos a ayunar, que no necesariamente es pues la privación de esto, sino de qué puedo disponer para ayudar al otro, para extender la mano. Acá también a nivel de Medellín, no sé si a nivel de Colombia, tenemos la comunicación cristiana de bienes, que él lo nombró, y de cómo hay tantas obras a nivel de nuestra iglesia cristiano-católica que nosotros no conocemos, y no sé si de pronto ustedes sepan que a nivel de esa comunicación cristiana de bienes hay un hogar acá que se llama, en Medellín, Monseñor Valerio Jiménez,
donde se da alimentación de lunes a viernes a personas en condición de calle, a unas familias venezolanas que se albergan por determinado tiempo y donde se van haciendo vivas esas obras de misericordia, y no solamente de darle el pan, de brindar la escucha, de hacerles sentir que son seres dignos y son seres humanos que están ahí, que cuentan para el otro, desde ese reconocimiento de la otredad, ese reconocer al otro. Entonces yo creo que han traído muchos elementos que son muy valiosos y que si nosotros desde eso que estamos hablando, desde lo que estamos escuchando, verdaderamente entramos y lo ponemos en práctica. Ahorita decían y hacía mucho énfasis en Cuaresma. Para mí la Cuaresma es siempre, porque es que la necesidad de mi hermano no es solamente en este momento, en todo momento la hay. Es solo afinar la visión y afinar el oído para poder, digamos, encontrar quién está necesitando y qué necesita, porque hay veces solamente es desde decirle estoy acá o poner una mano en un hombro, prestar el oído para que salga el dolor que hay en el otro y desde ahí volvernos instrumentos de sanación del Señor. Y decían ahorita, hoy el sacerdote en la homilía hablaba de ese discernimiento que necesitamos para esta época de periodo electoral, y creo que Juan Jairo ahorita tocó algo muy importante, y yo creo que es precisamente desde el discurso que traen cada uno de esos que se están lanzando, que nos va a dar elementos a nosotros para discernir. ¿Por qué? Porque es que si estamos encontrando palabras que construyan y no palabras que simplemente señalen y juzguen al otro, yo creo que desde ahí vamos a poder entrar y hacer elecciones adecuadas de quienes pueden venir a brindar elementos para construir la paz y no de quienes van a continuar con la guerra. Dios les pague. Qué buen aporte, Claudia, muchísimas gracias. Escribe Dubán, como en el Evangelio, tengo que ir porque se me fue el mensaje. Como en el Evangelio, no es desear el pan, sino desear el hambre, que nos mantiene despiertos. María de Jesús escribe, para todos los hermanos que se unen por primera vez y quieren seguir participando en este espacio, les pedimos que envíen sus contactos y el celular a la familia franciscana. César dice, Ramírez, salvar el amor y proteger el planeta, nuestros latidos de los tamboritos del corazón, qué bonito. Y Luz Piedad está saludando a Claudia, le dice que qué rico escucharte y saber que se une a este espacio, que Dios te bendiga. Y entonces vamos a ahora escuchar las campanas en modo 8º centenario del tránsito de San Francisco. Bueno, y ahora vamos a tener otro espacio que se llama Puntos. La Cuaresma pone de relieve la dimensión comunitaria de la escucha de la palabra y de la práctica del ayuno. Del mismo modo, nuestras parroquias, familias, grupos eclesiales y comunidades religiosas están llamadas a realizar en Cuaresma un camino compartido, en el que la escucha de la palabra de Dios, así como del clamor de los pobres y de la tierra, se convierten en una forma de vida, y el ayuno sostenga un arrepentimiento real.
En este horizonte, la conversión no solo concierne a la conciencia del individuo, sino también al estilo de las relaciones, a la calidad del diálogo, a la capacidad de dejarse interpelar o la realidad como en la humanidad sedienta de justicia y de reconciliación. Queridos hermanos, pidamos la gracia de vivir una cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás. Y comprometámonos para que nuestras comunidades se conviertan en lugares donde el grito de los que sufren encuentren acogida. Y la escucha genere caminos de liberación, haciéndonos más dispuestos y diligentes para contribuir a edificar la civilización del amor. Los bendigo de corazón a todos ustedes y a su camino cuaresmal. Firma León 14. Conversemos ahora sobre qué deberíamos hacer en este centenario como familia franciscana de Colombia. Abrimos los micrófonos, estamos atentos a que levanten sus manos para pensar en esa pregunta. ¿Qué deberíamos hacer en este centenario como familia franciscana de Colombia? Duván, Juan tiene levantada la mano. Juan Jairo, desde Chile, bienvenido. Dual, no ves en tu teléfono la mano. No, yo creo que echarnos al hombro la vocación. Echarnos al hombro la vocación es asumir nuestro compromiso vocacional, no solamente franciscano, sino cristiano, que es bautismal, ¿sí? Para todas y todos, ¿no? Y estoy admirado de ver que aquí están las hermanas de las Clarisas de Copacabana, las Clarisas de La Paz en Ecuador. Están muchos hermanos y hermanas que son nuevos en este espacio, que nos alegra mucho verlos, sentirlos aquí. Me encantó la reflexión de Claudia y sentir que está Carlos Arturo, que pues todos con vocación franciscana, ¿no? Con vocación franciscana, independientemente de la organización en la que la vivamos, ¿no? Porque el franciscanismo es mucho más que las organizaciones que lo representan, ¿no? Y yo pienso que el Papa León nuevamente nos sorprende con un texto que le pone un profundo sentido social, político, de conversión, ¿no? O sea, realmente un compromiso de juntanza, ¿sí? Comunitario. Y este último segmento habla precisamente de eso, de juntos. O sea, no es cada uno por su lado, sino juntos, en fraternidad, en comunidad. Y eso es esencial, porque es esencial para nosotros los seres humanos que somos por vocación seres que vivimos en comunidad. Nosotros solos no podemos ser realmente humanos, ¿no? Lo somos cuando nos juntamos con otros. Muchas gracias, Marta. Muchas igual. Y a Marta también, gracias.
¿Quién más quiere opinar? Conversar. Recuerden que esto es un diálogo. Marta, levanta la mano. Sí, yo creo que ya Juan lo dijo, que mantenernos. Yo de este último conversatorio, cuando estábamos hablando del ayuno, el ayuno debe incluir también otras formas de privación destinadas a adquirir un estilo de vida más sobrio, la sobriedad. Yo creo que no, o sea, estar en cuaresma todo este año y el resto de la vida. O sea, como nosotros que tenemos esta opción y esta elección, yo creo que es un compromiso también con el cuidado de la casa común, no ser tan consumistas, ser más sobrios, más austeros en nuestra forma de vida. Y yo creo que eso debe ser para siempre, y yo creo que esa sería pues como nuestra forma de contribuir a esa celebración. Muy bien, Marta, gracias. Tiene la mano levantada César. Gracias, Duván. Barato. Sí, gracias, Duván. Mire, no, es que hay dos cosas que a mí me quedan rondando de los conversatorios que hemos tenido esta noche, en contraste con lo que va ayudándonos en la reflexión el Papa León. De un lado, y creo que es muy importante que tenemos que hacerlo personalmente, pero como familia y estarnos ayudando en ello, es que comprendamos que vivir la Cuaresma es mucho más allá que un hecho religioso. Hemos de romper las barreras del hecho religioso para que se abra, salirnos de lo encerrado del templo, de lo encerrado, no porque no sea valioso, por favor, no estoy nada diciendo en contra de ello, pero es que a veces nos quedamos tan encerrados en el templo y tan encerrados en la oración y en la visión religiosa de la fe, que se nos olvida abrir. Y nosotros franciscanos tenemos el mundo como convento, tenemos el mundo como el lugar del encuentro con Dios, el espacio para transformar la realidad. Y ese es un primer elemento que creo que es muy importante que lo pongamos y lo tengamos en cuenta, de las palabras que el Papa estaba llamándonos y que no es nuevo para nosotros, pero que parece que necesitáramos que alguien nos lo dijera para seguirlo afirmando. Y lo segundo que me queda también de esta conversación es no hacerlo solos. Esencialmente es encontrarnos con otro hermano, hermana, y nuestra fuente de vida fraterna creo que nos hace justamente que nos encontremos para realizar acciones de incidencia que transformen. Juntémonos para que juntos hagamos acciones de incidencia que transformen. A veces nos quedamos en lo pequeñito de nuestras acciones, en una pequeña fraternidad, en una comunidad religiosa, en la casa y en la familia, ¿no? Es juntarnos. Somos una familia que aquí, fíjense, de cuántos núcleos familiares estamos hoy reunidos, y es juntarnos y que juntos incidamos. Y entonces, por ejemplo, si vamos a hacer ayuno de reacciones negativas a esas palabras que manejan en las redes sociales, que entre nosotros empecemos a reaccionar a esas palabras y todos nos pongamos de acuerdo para decir, todo el que use
una mentira y que sepamos que está diciendo una mentira o que está usando un lenguaje que genera división o engendra odio, No, que decirle no no, más. porque ya no me llaman ahora. Ah, caramba. Leticia, No, pues ya no, ¿quieres decir algo? Hola, Leticia. Sí, bueno, Hola, ¿cómo estás? bien, gracias a Dios. Bueno, hermana, estamos esperando que termine César lo que nos está contando y sigues tú, ¿listo? Atenta. Ajá. Y entonces les decía, gracias, Duván, y gracias, Leticia. Decía, juntémonos para que juntos acordemos y que sea parte justamente de este centenario en un actuar junto que incide hacia la transformación del entorno y de la realidad. Eso es la invitación que a mí me queda al escucharnos en esta noche. Gracias, Duván. Gracias, César, también por esa motivación que seguro, como francisclarianos que somos, la cogemos. Son esas palabras también las de todos, seguramente, que tenemos muy presentes. Leticia, tienes levantada la mano. Ah, Hermana. sí, hermano, ¿me escuchan? A ver, está. Sí. Ya se apagó tu micrófono, Leticia. Sí, ¿me escuchan? Ahora sí. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, por supuesto. Bueno, yo soy hermana de la fraternidad de Catedral de Córdoba, Veracruz, México. Y pues ahora sí que yo les estoy escuchando todo y me siento pues ahora sí que muy, bueno, en este caso muy agradecida por haberme invitado y les doy las gracias porque pues pude entrar ahorita, ¿no? Porque he estado ocupada por mis quehaceres y todo lo que ando haciendo, pero muchas gracias. Dios les bendiga. Paz y bien. Gracias, hermana de Veracruz, dijiste. Sí, de Córdoba, Veracruz. Veracruz, qué bien. Ajá. Saludos a veracruzanos. Gracias. Gracias. Sí, justamente, no sé si alguien más quiera decirnos algo, pero yo quería también hacer como ese énfasis en lo que todos anteriormente han dicho y que hemos escuchado, como dijo Leticia, ha estado muy atenta a escuchar. Y desde un principio el Papa León nos invitó a eso también, a la escucha, y a esa escucha que como todos, no es una escucha silenciosa donde vamos a callar, sino precisamente escuchar para luego en esta cuaresma ayunar. En Colombia estamos viendo una época no solo de campaña o de movimientos políticos, sino de total indignación. Yo creo que hay una indignación plena en las redes, de unos y de otros, en los medios de comunicación. La gente está indignada con los medios. La gente pues no soporta, digamos, en las comunidades tanta mentira, digamos. Entonces, pues sí, yo considero también que la invitación es eso, a considerar que ese silencio con el que ayunamos también nos sirva para expresar la voz de esas comunidades y tenga un alcance, pueda llegar hasta donde debe llegar, mejor dicho, a solucionar todas esas vulneraciones a los derechos humanos que existen y que hay todavía con las personas que quieren continuar, digamos, con esas tareas políticas que no ayudan a las comunidades, sino que benefician a lo particular, a lo individual.
también tenemos que expresarnos y también tenemos que ser esa voz de esas injusticias. Entonces, pues esa es la reflexión que quería yo hacer. Pero estoy atento a que otros más también nos cuenten. Leticia, ¿volviste a levantar la mano? No, disculpe, lo voy a quitar, Sabemos- Femene. Es que Lo voy a sabemos que en quitar. México también hay una situación fuerte. Demasiado. Por el Mucha. caso del narcotráfico y estas cosas. Entonces pensé que querías... No. Es que voy a Actualizarnos quitar, sobre- pero permíteme. Bien, hermana, gracias. Juan, yo María creo Jesús. que vamos cerrando. En este momento quiero agradecer a todos y a todas las que se conectaron. Esta ha sido una tertulia que podríamos llamar latinoamericana. Tenemos hermanos de Ecuador, de México, de Guatemala, de Chile, de Argentina y de todos los puntos colombianos, de todos los lugarcitos colombianos. Muchas gracias a todos y a todas y queremos invitarlos a que sigamos nutriendo este espacio de conversación y encuentro. Es un espacio fraterno en donde se muestran las diversidades de nuestra familia, pero con un afecto y un cariño sincero, tranquilo, para encontrarnos, saludarnos, reflexionar y salir a hacer la tarea que el Señor nos ordena, la tarea que el Espíritu de Jesús y su santa operación, como decían Francisco y Clara, nos anima en este camino y especialmente en este camino de los 800 años del tránsito de Francisco. Quiero recordar que cuando ayunemos no pongamos cara triste ni de acontecidos, sino que celebremos ese ayuno, esa abstinencia, ese compartir con la alegría, con la santa alegría, con la perfecta alegría de los franciscanos y franciscanas. Agradecemos a las hermanas clarisas, queremos verlas en todas las tertulias para que también nos enseñen esa mística que nosotros acá en familia acuñamos como mística de ojos abiertos. Silencio y contemplación para abrir el corazón y no solamente los oídos para la escucha, sino también para abrir el corazón y para mirar con el corazón, porque como decía Saint-Exupéry en El Principito, lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve bien con el corazón. Quiero recordarles, hermanos y hermanas, que el viernes tendremos Canto de los Pobres a la misma hora de la tertulia, 6 de la tarde, Canto de los Pobres, un encuentro celebrativo. Ese mismo día tenemos encuentro de familia en Bogotá. Los que están en Bogotá o cerca, los esperamos. También queremos recordar que el jueves tenemos módulo 1 en nuestra escuela
de pensamiento y formación francisclariana. Está circulando la invitación, está circulando una carta, favor compartirla con todos los que están interesados para que manifiesten su deseo y se unan el jueves de 7 a 8:30. El módulo 3, en esta semana, recibirán la invitación con las indicaciones para vincularse a esta conversación que es el módulo 3. ¿Algún otro aviso, hermanos de la Junta y de... María Jesús, preguntan en el chat que si todas esas actividades son presenciales o virtuales. ¿Las qué? Las actividades a las que nos has comentado. No, el encuentro, el único que es presencial por este momento es el encuentro en Bogotá, de los hermanos que están cerca a Bogotá o en Bogotá. El encuentro es presencial en la Casa de Familia Franciscana, en la calle 33, 751. Las demás actividades son virtuales y los enlaces se comparten con los hermanos que manifiesten que quieren participar en el módulo 1 y los que están ya inscritos y van a continuar en el módulo 3, porque el módulo 3, esta escuela tiene una ventaja y es que no tiene módulo 4. El módulo 3 es de formación permanente. ¿Alguien quiere decir alguna cosa? La hermana Marta había levantado la mano. Hermana. Marta. Elena Terrero. Marta, y Juan también. Bueno. Juan también. Bueno. Marta, cuenta. Ok. Bueno. Me parece tan interesante todo lo que cada uno ha expuesto y nos llena de satisfacción de sentir que estamos preocupados por el futuro del ser humano, para dónde vamos, que difícilmente estamos nosotros aquí rodeándonos de una conversación muy importante y que somos nosotros los que vamos a multiplicar esa enseñanza. Miramos que a través del tiempo, en nuestra fe tan linda que es la fe católica, estamos rodeados a cada instante de pruebas. Eso es inevitable. Que en muchas ocasiones, en cada uno, la dificultad de trabajar, se va presentando también la pobreza. Y que ya en ese sentido de vida que llevamos, yo ya llevo más de 27 años aquí en la Orden Franciscana, y que he sido rodeada y me siento muy agradecida con Dios y con mis hermanos de tener excelentes maestros. Cada vez que hablan de la Cuaresma y hablan del ayuno, bueno, yo lo he vivido con mucha emoción porque lo siento en carne propia, ¿sí? Yo pienso que uno se va despojando poco a poco, sin querer queriendo, de tantas banalidades, de tantas cosas que aparentemente parecen riqueza, y de un momento a otro cuando alguien se va, se convierte en estorbo, que dice uno ya empieza todo lo que costó harto, en un momento llega uno y empieza a regalarlo, a donarlo. En estos momentos lo que uno quiere tener es como un orden en sus cosas, porque se llena y se vuelve un acumulador. Pero eso solo le interesa a uno, no a todos, porque nuestro entorno rodeado por otras personas les importa eso. ¿Usted qué dejó? Pero de plata nomás. Entonces tenemos que mirar y aplicar como una justicia muy clara a través de la enseñanza en este momento de conversión. Nos pide siempre la enseñanza más práctica, es el cambio. La parte más emocional que sustenta nuestro espíritu es la fe y la creencia. En mirar este ejemplo de San Francisco, a mí me asombró mucho el 1 de julio. Me asombré mucho en la iglesia de San Francisco, pues porque yo ando corriendo cuando se puede.
A veces me comprometo y a veces quedo muy mal. En este momento tengo dificultad en la salud de mi mamá, en la salud de mi hermano. Y entonces para mí primero está eso. Pero yo todo el tiempo, cualquier palabra, eso es disparada a escuchar o mirar la misa. Muchas veces me ha tocado por la televisión, ¿sí? Porque no quiero asistir y no puedo, pues no la puedo dejar sola, ¿cierto? Entonces ya mi mamita me cumplió 98 años de edad y yo me siento contenta. Yo siempre, como ella fue tan fiel a esos principios, para ella era sagrada el momento del ayuno, era ayuno, no solamente de acciones, sino también como nos enseñaron con la comida. Y uno ve que eso es bueno, porque uno va, el cuerpo tiene que adaptarse como a dejar de estarse intoxicando tanto y decantarse y tomar un poco de agüita con panecito, si es que le da mucha hambre, ¿sí? Y ver en otros, ver las necesidades, como alguien nombró Córdoba, se me hace terrible, se me hace tremendamente difícil, porque es que la naturaleza, cuando se viola, cobra su cuota. Mirábamos en días pasados las noticias Sí, hermano. donde mostraban el mar que es tan inmenso. Yo le tengo mucho miedo, la verdad, lo miro así, pero de lejitos, pero ver cómo él mismo, hubo como un huracán que fue decantando y sacando toda esa basura que manda la gente, no le importa, veía colchones, botellas plásticas por todo lado, había de todo, y él mismo llegó y mandó todo eso a la playa, como quien dice, esto no es mío, recójanlo ustedes. Eso me pareció algo muy ejemplar. Yo decía, hasta dónde llegan las personas con la inconsciencia de ver que todo eso nos va a perjudicar, de que pues, puede pagar usted una represa, que eso es muy costoso, pero cuando la naturaleza aplica lo que es por naturaleza, a Dios se lleva lo que sea. El agua camina por su camino, quienes hacen en su forma natural y quieren desviar, ella vuelve a su estado, es que ella misma lo habla y lo hace, ¿sí? Entonces, Sí, yo Marta. decía en estos momentos, la palabra es tan importante para que lo uno reflexionar. Hay yo lo catalogo así, mucha mundalidad absurda. Hoy día lo veo y me aterra, ¿sí? A ver cómo tú o yo podemos ayudar a los demás. Sí, yo considero que dice que no diga a tu mano lo que hace la otra, pero siempre a mí me enseñaron eso, a ayudar al otro, a darle al otro, a levantar al otro, con una palabra, con un gesto, con una acción, con un apoyo. Eso es básico. Y eso uno solo se encuentra, yo me encuentro en la realidad cuando estoy en la oración más importante, que es en la Eucaristía. Me siento plena, se me hace que se va en un segundo, que me faltó algo más. Entonces, Gracias, para mí, Marta. escucharlos a En aras ustedes me ha llenado de muchos tiempo. motivos. Gracias también. Y nos Gracias a ti, veremos. Marta. Es que el Fray Juan Jairo pidió la Gracias. palabra y ya estamos Y se cerrando. nos acabó el tiempo. Entonces, Juan Jairo, cuéntanos y cerramos con la oración. Eso. No, me parece que lo que dijo Marta es muy importante. Un gran Y consejo, sí. con eso, sí, ya. Muchas gracias. Bueno, demos gracias en esta noche, diciéndole, Señor Jesús, te damos gracias por estos días de Cuaresma en que el Papa León XIV nos invita a escuchar, a ayunar y a caminar juntos. Pero a escuchar para actuar, no para quedarnos encerrados. Jesús, anímanos, enséñanos que podamos escuchar tu llamado y salir como Mateo, como Leví, que luego se llamó Mateo. Cuando tú le dijiste, sígueme,
Dejó todos los corotos sobre la mesa, los libros, los apuntes, los impuestos, y se fue. María, cuando se enteró de Isabel, también salió rápida a atender. Ayúdanos a que no solamente escuchemos, sino que salgamos a hacer. Bendícenos, bendigámonos entre todos los que puedan encender la cámara para que tomamos la foto de esta participación. Los invito a que lo hagamos y que entre todos nos bendigamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches para todos, hermanos de América Latina. Un abrazo. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, paz y bien para todos. Paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Un abrazo cariñoso. Paz y bien. Santa alegría. Buena noche. Muy bien, nos vemos. Mucho gusto. Chaito. César. Muy bien. Muy bien. Chao, chao. Qué bueno Bien. volverte a ver y Juan escucharte. es un Gracias fraile, por la ¿verdad? sabiduría. Bueno, hasta ¿Son luego. Juan, usted es fraile? Sí, Juan Jairo Gil. sí, ¿O FNM? sí. Chaito. OFM de la provincia de San Pablo Apóstol en Colombia. Sí, OFM.